Los Cerdán, en su época de chicos, tuvieron la suerte de tener una vida holgada. El padre le iba muy bien, era, como te mencioné, un abogado muy exitoso. Les gustaba jugar mucho, se llevaban muy bien entre los cuatro y sobre todo Carmen y Aquiles coincidían. Natalia y Máximo eran como más juguetones. Natalia, Aquiles y Carmen aprovecharon esa biblioteca tan grande que tenía su padre, don Manuel Cerdán Juárez, que era una biblioteca que además se había enriquecido con una donación del entonces obispo Melitón Vargas. Entonces ellos leían y comentaban, ¿no? Se dieron cuenta realmente que había una desigualdad social, que no había libertad, que había muchos desprotegidos, ¿sí? Y obviamente les inquietó muchísimo eso. Posteriormente muere el padre a muy temprana edad y ese gran capital se fue mermando, se vieron en la necesidad de trabajar. Entonces aquí salieron del colegio que estudiaban en el Franco Mexicano y aquí sí Máximo empezaron a fabricar zapatos, a repararlos y los distribuían en diferentes ciudades de la República, principalmente en Puebla, Veracruz, Tlaxcala y México. Los fines de semana normalmente tenían reuniones de familia, eran bohemios, muy bohemios, pero en el sentido bohemio literario, cultural, no bohemios como los que llamamos ahora, ¿no? Bohemio es una reunión bohemia, es una reunión de tomar, ¿no? Era una reunión cultural. Carmen tocaba el piano, hablaba francés, asistía ahí, por ejemplo, Miguel Rosales Sevilla, asistía el obispo, Melitón Vargas, recitaban, cantaban, tenían les gustaba mucho el chocolate con las conchas, era algo así como o el atole con las conchas, ¿verdad? Ese era así fue como fueron creciendo ellos y concientizando. Luego, como te mencionaba, Aquiles y Carmen, al tener mayor información, y luego Aquiles, con las ventas que tenía que hacer, de ir a diferentes lugares, pues obviamente que hacía la comparación de la documentación que habían adquirido en la lectura y de la realidad que estaba viviendo, ¿verdad? Y eso los motivó a seguir el llamado de Madero con el Plan de San Luis, el cual pues estaba estipulado que se levantaran en armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Las mujeres colaboraron antes, durante y después de la refriega. ¿Por qué? Porque ellas recolectaban armas, inclusive Carmen se fue hasta San Antonio a ver a Madero y se trajo armas en medio de las faldas, ¿sí? Y se trajo el dinero, porque previamente había ido Aquiles a ver a Madero, a San Antonio, ¿verdad? Entonces, ellas contribuyeron recolectando armas, municiones, hacían bombas con las perillas de la cama, conseguían pólvora de una tlapalería que se llamaba El Candado, ¿sí? Y en las noches, furtivamente, iban a pegar propaganda, obviamente, antirreeleccionista, ¿verdad? Obviamente. Entonces, las mujeres tuvieron un papel preponderante en todo el movimiento del 18 de noviembre, como decía yo, antes, durante y después, ¿verdad? Desafortunadamente, o afortunadamente para la patria, el gobernador, que era Mucio Martínez, tenía información fidedigna de que en la casa de los Cerdán había armas. Entonces manda a Miguel Cabrera y el 18 de noviembre de 1910, Miguel Cabrera en la casa de Santa Clara abre el portón y Aquiles Cerdán lo mata. Y se desata la refriega. Empiezan
los pocos que había colaboradores, porque realmente no pudieron avisar a todos los que estaban preparados con armas, con municiones, con bombas, asistir, ¿verdad? Entonces, Carmen, por ejemplo, Aquiles Máximo decidió estar en la azotea, y Aquiles, Carmen y Filomena, aún embarazada, disparando, ¿verdad? Carmen tuvo necesidad de llevar parque y armas a la azotea, y se fue por la escalera del segundo patio que existe en el museo. Ahí es donde fue herida. Después de 4 horas, Máximo estaba muerto en la azotea, Carmen herida de un costado, y hacen una evaluación y Aquiles decide seguir como directivo, como jefe de los antirreeleccionistas en Puebla, pero tenía que proteger su vida. Entonces platica con su esposa y con Carmen y deciden que debe esconderse. Entonces piensan en un hueco que había debajo de su cama, que existe, que pueden constatar ustedes. Entonces se mete al hueco, estaba frío, y pequeño, ¿verdad? Entonces pasa el tiempo y él empieza con lo que podríamos llamar neumonía. Empieza a toser, lo delata la tos, y ahí mismo es acribillado. Posteriormente a que acribillan a Aquiles, se llevan a las mujeres al cuartel, y obviamente tenían ya el cadáver de Aquiles y de Máximo, los cuales tendieron en el piso con la cabeza con un ladrillo. Llegan las mujeres al cuartel y las obligan a que pasen a ver los cadáveres. Pasa doña Carmen a la triste, pasa Filomena, y pasa Natalia, y cuando pasa Carmen se voltea para el otro lado. Entonces el policía le da un culatazo en la cara, ¿sí? Ellas permanecieron ahí 6 meses. Carmen Cerdán, que fue la sobreviviente, siguió colaborando con la causa. Ella siguió como enfermera. Posteriormente trabajó en la biblioteca y colaboró con Carranza en la pacificación del país. Entonces murió a los 73 años y era una viejita lindísima. Fue mi madrina de bautizo y fue mi compañera de cuarto 7 años. Entonces tuve la suerte de verla hacer gimnasia en la madrugada, porque cuidaba la circulación, pero muy, muy bien. De las mujeres no he mencionado a Natalia. Natalia, el papel que jugó unas horas antes del 18 de noviembre, se llevó a los 2 hijos de Aquiles y a los 5 hijos de ella, ¿verdad? Los 2 hijos de Aquiles, ya estando en México, Filomena empezó a sentirse mal, realmente decayó y decidió dejarle la educación de sus hijos a Carmen. Y Carmen Cerdán fue la que educó a los 2 hijos de Aquiles Cerdán. Mi padre, el ingeniero Aquiles Cerdán del Valle, logró ser ingeniero, graduado en MIT, su hermano Héctor, abogado, y su hermana Sara, maestra. Entonces Carmen fue como la cabeza y la directriz de los 3 hijos de Aquiles Cerdán. Filomena demandó al Estado, hizo una demanda por el asesinato de su esposo, que ese documento desapareció mucho tiempo y últimamente ha aparecido. No he logrado tenerlo en mis manos, pero sé que lo voy a lograr, ¿verdad? En la que demanda que su esposo fue acribillado
o fue asesinado sin darle oportunidad de defenderse. Hay una declaración de Madero en la que enaltece la acción de Aquiles Cerdán en Puebla, obviamente, pues, conjugado con su familia, ¿verdad? Obviamente. Después de que salió. Después del 18 de noviembre, Madero hace una declaración, él, personal, respecto a Aquiles Cerdán. Tengo entendido que no se volvieron a ver. Y él fue el que me platicó primero la gran pena, porque mi padre salió de la casa de 2 años. Mi tío Héctor de 1 año. Mi padre nació en 1908. Sí, el tío Héctor nació en 1909 y la tía Sara pues ya nació en el 11, en la cárcel, ¿verdad? Entonces, para mi padre fue muy duro, y cuando lo platicaba lloraba, porque pues su madre murió 7 años después. O sea, fue tan grande la pena. Filomena se casó de 19 años. O sea que cuando se desató la refriega, ella tenía 21 años, ¿verdad? Entonces, si hacemos suma, sería que a los 27, 28 años Filomena, la esposa de Aquiles, murió, ¿verdad? Entonces, yo fuera de la casa no me interesaba que me contaran. Yo me enteré, como lo dije anteriormente, por mi padre, y en alguna ocasión por Carmen platicándole a mi mamá, que es la información que en un momento dado va a ser publicada en el libro el día 23. Aparentemente es un privilegio, una prebenda, pero es una gran responsabilidad. Uno no escoge dónde nacer, pero al crecer y darme cuenta de la gran trayectoria de mis abuelos, de mis ancestros, decidí enaltecer su valentía y elevar la estirpe de los Cerdán. ¿Cómo? Pues siendo mejor ciudadano, siendo congruente conmigo misma, como esposa, como madre, como profesionista. Y esa ha sido mi mira en la vida, ¿no? No sentirme orgullosa, sino sentirme de la responsabilidad que tengo con mi actitud día con día del apellido que llevo. El carácter de los Cerdán y su fidelidad a sus ideales, que los hizo destruir la familia, perder la comodidad, hasta la vida, merecen ellos reconocerse como héroes de la patria. Me gustaría compartir con las mujeres que tengan la oportunidad de leer o de conocer, que es muy importante, además de conocerse, tener propósitos en la vida. ¿Sí? No hay por qué tener miedo, porque el miedo es lo contrario al amor. Al tener miedo, muestra que no nos tenemos amor a nosotros mismos. Entonces es muy importante. Lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. Entonces es muy importante. Si yo me amo, pues yo te voy a proyectar a ti cierto sentimiento de ternura o de admiración o de curiosidad, o pueden ser muchas cuestionamientos respecto a eso, ¿no? Pero eso sería, sobre todo. Y saber a dónde quieren ir. Porque hay personas que le preguntan, bueno, ¿y qué le gustaría hacer? Es que no sé. Ah, bueno, no sabe. Bueno, pues es que es muy importante. Póngase una lamparita frente, o ese cuadro que tiene enfrente, que le recuerde que tiene que pensar, o que sería bueno, no tiene. El tiene no es palabra adecuada. Sería bueno que usted reflexione qué es lo que quiere hacer en la vida, hacia dónde quiere llegar. Cuando tenemos un propósito en la vida, es
Es un motor que nos hace seguir adelante aunque haya obstáculos, ¿no? Pero si yo no tengo un propósito, entonces, ¿qué me insta a seguir en la vida, ¿no? Entonces, pero para eso se necesita tener salud. Y para tener salud hay que ser constante, metódico y hacerse el propósito. Eso es muy importante. Mientras una persona, hablando de nosotras las mujeres, no nos respetemos, no esperemos que nos respete el hombre, ¿verdad? Es muy importante. Una mujer que se respeta a sí misma, inmediatamente es respetada por cualquier persona que la conozca. Eso es muy importante, muy, muy importante.